Mano Carlos, mire esta pregunta. Dice, Dios les bendiga, hermanos. Un hermano me dijo que Dios le había hablado por un problema de la iglesia o de un hermano, o que el Señor le dijo que vaya a predicar a tal persona. ¿Será esto posible? Lo que Dios tenía que hablar ya lo habló. De ahí para allá es cuento. La Biblia dice, yo testifico a todo aquel que lee y oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Dios le añadirá. Y que si alguno le quitare, Dios le quitará. No añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Eso es lo que la Biblia dice. El cuento de los presuntos profetas del último tiempo que dicen que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me mostró, esos son cosas que escapan a la realidad bíblica. Lo que Dios tenía que decir ya está escrito. Lo que usted y yo tenemos que hacer es cumplir. Entonces yo no necesito que Dios me diga vaya y predique el evangelio, porque Él ya me lo mandó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces no creas bobadas. Tanto leer la Biblia, es un mandamiento de Dios. Hay gente que no, pero no. Lo que pasa es que uno sí le llama la atención. ¿Por qué creer tanta tontería y no creer a Dios como está escrito? La Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Me va a hacer a mí pensar a alguien que es algo nuevo de que yo iré a predicarle a Julano. Que eso está ya mandado. Si usted no lo ha hecho, pilas, es un mandamiento. Pero aquí amplían la pregunta. La gente dice, entonces, ¿usted no cree que Dios puede hablar audiblemente? Lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. Yo no tengo que esperar una noche estrellada u oscura para ver si Dios me muestra. Yo no tengo que colocar el vellón a ver si yo en el vellón o fuera del vellón para saber la voluntad de Dios. Yo no tengo que esperar un profeta que venga a decirme qué tengo que hacer, porque ya Dios me dejó una hoja de ruta clara. Pastor, y si hay un hermano que tiene una dificultad bien grande o va a emprender algo y se acuesta y dice que oye una voz que le dijo... Cuando le vaya mal, entonces culpará a Dios. Entonces, ¿no es cierto eso? No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios me genera conciencia a través de las Sagradas Escrituras. De darle importancia a todo eso, entonces yo les puedo donar un libro que llama El Nuevo Evangelio. Y les puedo donar otro libro que llama El Evangelio que le faltó a la Biblia. ¿Está claro? Que son los argumentos que la gente se inventa para decir que Dios les dijo, que Dios les mostró, pero que Dios no les dijo. Es que cuando uno lee la profecía bíblica, Dios dice así: dígale a los profetas que dicen que yo les dije que dijeran, que yo no les dije nada. Lo que Dios tenía que decirnos ya está escrito. Por eso es que ante ese boom de presuntos profetas y visionarios y revelacionistas, aparece el escritor consagrado y dice: hermanos, tenemos la palabra profética más segura. ¿Eso qué quería decir? Que abundaban los profetas y podían ser sujetos a ser engañados, que es lo que pasa en la iglesia tesalónica. A causa del boom de profetas, viene una etapa en la historia de la iglesia de Tesalónica donde dicen, pero ¿a quién se le cree? Porque en la misma profecía se contradicen. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos nos motivan, otros nos desaniman. Entonces la mejor decisión que podemos tomar es no más Espíritu Santo y no más profecía. Entonces, ¿qué les dice Pablo? No lleguen a los extremos. No menosprecien la profecía. No apaguen al Espíritu Santo. No menosprecien la profecía, escúchenla y retengan lo bueno. En el contexto que se da es muy diferente a nuestro contexto, porque para ese tiempo no teníamos el Nuevo Testamento. Hoy ya lo tenemos.
y además certificado, diciendo que todas las escrituras son divinamente inspiradas por Dios. Entonces aquí lo que hay que pensar es que en el último tiempo surgen presuntos profetas, visionarios, soñolientos, que dicen que Dios les dijo. Y cuando uno compara lo que ellos dicen que Dios les dijo con lo que la Biblia dice, pues yo me doy cuenta que lo que me dijeron hoy, pues a mí me lo había dicho el Señor hace más de 50 años. Sí, pero bueno, por ejemplo aquí, es que el tema es interesante, ¿no? Entonces aquí le ponen, hermano Carlos, aquí en Facebook, que yo creo que la hermana Mercedita ya lo vio, y usted hoy leyó sobre eso en el devocional de la mañana, y lo que dice Dios de que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, ¿a qué tiempo se refiere? A la manifestación, la apertura de la gracia, donde a través de ese desarrollo, en el primer siglo, se daría a luz lo que el hombre necesita en el último tiempo, que es la palabra escrita. Recuerde que la palabra es divinamente inspirada por Dios y solo fue posible a través del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, donde aparecen los apóstoles y hacen posible que se dé las Sagradas Escrituras. Amén. Vea, hermanos, creamos a Dios como está escrito y usted no tiene pierde. Por eso, y eso está escrito. Por eso. Creamos a Dios como está escrito. No, lo que pasa es que hay que mirar el tiempo. Lo que pasa es que como uno, o hay muchas personas conmigo, ¿no?, que no conocen como muy a fondo, entonces no, esta palabra está escrita. Pero es que yo no estoy inconforme, antes me agrada la pregunta, porque me da la oportunidad de explicar. A ver, antes de que se diera el Nuevo Testamento, pues la gente tenía que esperar una manifestación sobrenatural, y es donde aparecen ¿qué? Las profecías, las interpretaciones de lenguas, todo para estructurar un libro que hoy llamamos Nuevo Testamento. En el tiempo que se da la profecía de Joel, el Nuevo Testamento ¿qué? No existía. No existía. Ni la persona de Jesús se había hecho presente en el escenario humano. Una vez que Jesús se hace presente en el escenario humano y la profecía de Joel se cumple, entonces se recopila todo lo que el hombre necesita saber en relación a la doctrina, a la eternidad, a su salvación, a la revelación de Dios en la persona de Jesús. ¿Está claro? Preguntan, entonces, pastor, ¿cómo opera el don de profecía? Hay tres maneras de mirar la profecía. Una como oficio, otra como don y otra como ministerio. Pero cada una tiene una etapa para funcionar. Y uno, pues, para ilustrar, voy a citar el Antiguo Testamento en un solo versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿A quién? A quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo todas las cosas, el cual siendo la imagen de su gloria. Amén. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, Dios ha tenido una manera particular de tratar en cada tiempo con el hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento trató con el oficio profético o por el oficio profético. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, la profecía la podemos dividir en dos, que es don de profecía y ministerio de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? El que se da para copilar lo que hoy llamamos como Nuevo Testamento y de una manera particular las cartas, que son la carne de la estructura que se llama los evangelios. ¿Estamos claros? Una vez que esto está,
Entonces Dios establece el ministerio profético y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es un ministerio. Entonces, hoy funciona el ministerio profético, que en sí lo que se quiere decir con esto es: el predicador transmite lo que Dios dice en su palabra. Como el profeta esperaba una iluminación en el Antiguo Testamento para transmitirle el mensaje al pueblo, o como el Espíritu Santo utilizó a los cristianos del primer siglo y de una manera especial a los apóstoles para que ellos inspiradamente dejaran por escrito lo que Dios les había mostrado a través del don de profecía. Una vez que ya la profecía está escrita, entonces aparece el ministerio profético, que es el que desarrollamos todos los predicadores en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Cuando alguien dice: vamos a leer la palabra de Dios, es el equivalente a cuando el profeta en el Antiguo Testamento decía: Dios dice así. ¿Qué dice el predicador hoy? Dios enseña en su palabra así. ¿Cuál es la diferencia? Que allá tenían que esperar una iluminación, una chispita. Aquí tenemos un libro escrito en la mano que nos muestra la hoja de ruta hacia la eternidad, dada por Dios, bajo la inspiración de su Espíritu Santo en aquellos hombres que se dejaron guiar para llevar a cabo este maravilloso libro que hoy tenemos. Pastor, yo quisiera decir algo. El tiempo se fue. Dice una persona, no sé si será creyente: entonces todo lo que dice la Biblia se refiere al Antiguo Testamento. Hoy Dios no es capaz de hablarnos de ninguna manera. ¿Cómo así? Pues por Nadie eso. está diciendo eso. Escuche lo que dice la Escritura. Todas las Escrituras son divinamente inspiradas por Dios. ¿Y para qué? Útiles para... Útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado enteramente para toda buena obra. Uh-huh. Entonces, cuando tú lees la Biblia, estás escuchando el mensaje de Dios que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Porque si vamos a manejar esos extremos, entonces la Biblia no tendría sentido. No prediquemos la Biblia, prediquemos lo que a alguien se le ocurre, ¿sí? Uh-huh. Porque supuestamente Dios le mostró. Entonces ahí tenemos a Elena de White, tenemos a los testigos de Jehová con su libro guía para entender la Escritura. Tenemos el mormonismo con el libro de Mormón, que para ellos es superior a la Biblia, que se atreven a decir que es lo que le faltó a la Biblia. Claro, No, aquí las personas debemos de tener en cuenta que la hoja de ruta que Dios nos dejó y que tiene vigencia ayer, hoy y mañana es la palabra de Dios. Exacto. ¿Está claro? Es muy importante que las Porque si personas nos vamos entiendan. a creer en las iglesias todo lo que el hermano venga a decir o la hermana que se soñó, Dios le habló, Dios le mostró, el desorden sería terrible. No, pues es que ya se han dado. Sí. Y estoy seguro que a esta hora en algún lugar del mundo alguien está siendo manipulado bajo los conceptos de Dios me habló, cuando lo que Dios tenía que hablarnos ya Amén, está amén. escrito. Amén, amén. Yo no necesito que me enseñen cuál es la doctrina de la justificación a través de una presunta revelación, porque ya está revelada en la Sí. Escritura. Uh-huh. Entonces, cuando yo leo sobre la justificación, estoy escuchando a Dios que me dice que soy justificado por la fe. Amén, amén. ¿Está claro? Clarísimo. Entonces el tiempo se nos fue.